Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Vera y aquí nos encontramos con Bárbara Lecabel o Bárbara Martínez. Bueno, le agradecemos enormemente que nos esté dando este espacio para poder hacerle esta entrevista. Bueno, ya les voy a platicar cómo fue que dimos con ella. Bueno, gracias Bárbara por darnos este espacio. Gracias a ti por toda la labor que estáis haciendo. Muchas gracias. Bueno, les quiero comentar, antes de poder localizar a Bárbara, a mí nos llega su nombre, entonces empiezo a buscarla como Bárbara Lecabel, no la encontré como Bárbara Lecabel, la encontré como Bárbara Martínez, pero dije, bueno, ella se parece mucho a Bárbara Lecabel. Entonces dije, pues bueno, vamos y preguntamos con ella. De todos modos, yo veía todo el trabajo que estaba haciendo, todo lo que publicaba Bárbara Martínez, dije, bueno, vamos a localizarle. Ya fue que dimos con ella, nos contesta un mensaje que le dimos y aquí estamos haciéndole esa entrevista. Queremos que nos digas cómo fue que empiezas a poder dar, expresar, compartir todo eso que te sucedió de pequeña. O sea, empezamos a platicar cómo fue tu infancia, cómo fue que te empezaste a desarrollar en todos estos temas que compartes. Muy bien, muchísimas gracias por darme este espacio para poder compartir. Pues como te estaba comentando antes, he tenido una vida prácticamente, pues completamente desconectada de este tipo de información. Lo que sí que es cierto es que pues desde bien pequeña, pues tanto mi infancia como mi adolescencia ha sido una experiencia bastante fuerte, intensa. Y bueno, pues por el tema de la religiosidad, por el tema de la religión de mi familia, pues nunca he tenido acceso a ningún tipo de este tipo de información, ni espiritual, ni tampoco científica, etcétera. Sí que es cierto que he pasado procesos de depresiones muy fuertes y que tenía aperturas de lo que eran sueños premonitorios, pero no eran como muy entendidos tampoco en ese momento, y después con el tiempo entendí que todo tenía que ser así y de esa manera. Luego, si quieres, lo hablamos un poquito más adelante. Sí. Y ya cuando me fui acercando a los 32, 33 años, en el momento pues más oscuro de mi vida, apareció una persona. Yo siempre digo que son como pues seres que están iluminados en ese momento y que pues aparecen en tu vida para reconducirte en ciertos momentos. Me llevó a hablar con una mujer que trabaja en la medicina natural, puesto que pues mi familia tienen farmacéuticas, médicos, y siempre pues había consumido medicinas como la gente normal del sistema, ¿no? Entonces en ese momento y en la desesperación de estar en un momento tan oscuro, esta hermanita, esta persona me lleva a hablar con una mujer que trabajaba induciendo a través de unas relajaciones y medicinas naturales. Inducía una relajación y a partir de ese momento pues trabajaba con su energía y etcétera. A partir de la primera sesión, que tuve solamente 3 con esta mujer en Valencia, empecé a tener sueños, y ya no solamente sueños, necesitaba sentarme en el sofá de mi casa. Me ponía en una postura de meditación sin haber sabido meditar nunca. Y empezaba a tener aperturas claras como si fueran recuerdos, como si de repente estuviera viendo una película. En la segunda sesión yo le comenté a esta mujer y le dije, mira, me parece un poco extraño, digo, que no solamente en los momentos en los que me estás haciendo la terapia, que por cierto después de la primera terapia no volví a tomar nunca más medicación, ni para un dolor muscular, o sea, me aperturó completamente, o conseguí aperturarme con su energía, me aperturé completamente, y primero comenzaron los recuerdos de vidas pasadas, en los que además también pude regresar al vientre de mi madre y hacer un trabajo muy fuerte de introspección y de, sobre todo, comprender por qué mi vida había sido tan dura, entre comillas, y entrar en un profundo perdón. Me perdoné a mí misma, perdoné a mi madre, empecé a amarlos con un amor incondicional que nunca había expresado, no había sentido ese sentimiento de amar porque sí. O sea, sin darle más explicación. Esto hemos vivido, y empecé a soltar de una manera muy bonita,
dijéramos, por mi propia comprensión. No se me estaba induciendo nada. De hecho, esta mujer hasta la tercera sesión no me dijo que lo que estaba viendo eran vidas pasadas. Claro, por mi cultura, por mi educación, pues no entendía bien de las vidas pasadas, por no decirte que no creía en ellas, pero a partir de ya de la... ¿Tú no estabas ligada a este tipo de cuestiones espirituales? No. Ni tenía, no es que no estuviera ligada, es que jamás había escuchado. Es como si hubiese una caja de información que hubiera estado guardada hasta cierto momento y se abre de golpe. O sea, es un caso un poco particular porque ni siquiera nada referente a naves ni hermanos de las estrellas, absolutamente nada, o sea, nada. Entonces, en el cambio, después de la tercera sesión, la verdad es que me recuperé de tal manera y empecé a entrar en una comprensión y entendimiento de la importancia de perdonarlo todo, en el que pues todo me empezó a cambiar. De repente, pues el trabajo me cambió, mi energía cambió también, y de haber estado desde bien pequeña enferma de diferentes cosas, ¿no? Pues las enfermedades normales que se suelen tener, virus, gastritis, gripes, depresiones también, que he pasado también depresiones fuertes, y etcétera, a no volver a enfermar. Y claro, eso empezó a motivarme a decir, en la búsqueda, qué es lo que me está pasando. La tercera sesión ya no volví más, pero algo empezó a ocurrirme a partir de ese momento, y es que empezaba a escuchar voces y sentía cómo me tocaban en mi casa. Claro, al haber estado 2 veces en psiquiatría ingresada, a los 11 años y después de adolescente a los 18, tuve mucha prudencia de hablar con nadie lo que me estaba sucediendo. Entonces, ya me había separado en esa época, me separé de un matrimonio que había estado casada 10 años y tenía mis 2 niñas, y por prudencia decidí interpretar qué era lo que me estaba ocurriendo. Dejé de trabajar. Me dio la locura y dije, yo tengo que dejar el trabajo, porque en mitad del trabajo estaba haciendo una exposición de productos de oxigenación, vendía productos y sigo vendiendo productos de oxigenación, es mi trabajo de la Matrix, ¿no? O del sistema. Vendía productos de oxigenación en ese momento y haciendo unas reuniones explicándolo pues tanto a médicos como a enfermeros, como a personas que pudieran necesitarlo por enfermedad, y empezaba a escuchar voces, pero en mitad de la reunión. Entonces yo dije, o me estoy volviendo loca, o aquí algo está pasando que se está yendo fuera de control. Entonces hablé con mi jefe y le dije, mira, yo tengo que dejar el trabajo. Eso me pasó más o menos en el verano de mis 32 años a los 33 años. En el momento en el que me metí en mi casa, la cosa se intensificó porque me di cuenta que todos los días a partir de las 3:30, 3:40, 4 de la madrugada me despertaba como si hubiera dormido 12 horas seguidas. Entonces, en el momento en el que me despertaba, tenía como esas visiones pues en la cama de mi casa. Me despertaba y bueno, pues me puse a estudiar en esa época por el tema de la cábala, que siempre me había llamado un poco la atención, sobre todo en ese tiempo escuché que si Madonna, que si la cábala, bueno, entonces me dio por investigar un poquito en mis ratos libres y bueno, y en ese tiempo pues abrí una empresa también de tarot cabalístico, porque dije, bueno, algo tengo que hacer, desde mi casa tengo que hacer algo. Y la verdad es que siempre se me había dado muy bien interpretar las cartas. Mi madre a escondidas siempre había tenido ese tipo de energías, pero como era muy mal interpretado como de brujas o cosas así, pues lo hacía como muy a escondidas. Había momentos en los que hacía reuniones en casa, en las que no me dejaba estar, pero cuando llegaba todo olía a flores. Entonces, por lo visto utilizaban algunos ejercicios de psicomagia, pero no los podía ver realmente con ella, ¿no? No me dejaba estar en esas reuniones. Era como muy escondido para ella. Entonces, el asunto está en que en ese tiempo en el que me quedo en mi casa y empiezo a tener como esas visiones mucho más fuertes, empiezo a ver flotando en la habitación de mi casa como si fuera una proyección de una pantalla de cine, pero flotando encima de mi cuarto. No entendía en ese tiempo porque jamás había estudiado nada de genética ni nada de medicina celular,
pero estaba viendo códigos genéticos y me estaban descomponiendo la célula y el átomo y veía como sistemas. ¿Ves también figuras geométricas? En ese momento todavía no había geometría. En ese momento era como si me estuvieran queriendo explicar la composición celular, molecular y atómica de lo que yo entendí en ese tiempo que era el cuerpo humano, pero no lo pude comprender bien hasta que no empecé a darme cuenta que cuando me despertaba a las 4 de la mañana y veía esas cosas, claro, yo enseguida encendía la luz, porque como que era como una especie de destello, y al encender la luz, pues como que se difuminaba, entonces salía por el pasillo, me iba al comedor, encendía el ordenador y me ponía a estudiar cábala. Se apagaba el ordenador y se encendía, y al encenderse y volverse a reiniciar, me aparecía la imagen que yo estaba viendo flotando encima de mi cama. Claro, yo al principio no hacía demasiado caso porque no estaba muy centrada en lo que era la telepatía, lo que era conexión. Llevé el ordenador varias veces a resetear, a limpiar, y mi informático, que se llama Óscar y amigo, me decía: Bárbara, de verdad, no te obsesiones, tu ordenador no tiene nada. Óscar, es que se apaga, se enciende y me aparecen cosas que yo no estoy buscando. Pues no tiene nada tu ordenador. Total, que hubo un día que ya dije, bueno, que voy a mirar a ver qué es lo que está mostrándome el ordenador, ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta que lo mismo que estaba viendo flotando en mi casa eran las fotografías que pude darme cuenta mejor, ya para la hora de fijarme, que estaban empezando a ver código genético, pero como si fuera desmontado con disquetes, como si llevara disquetes. O no sé si se dice aquí CD o CDs. Sí, CD. Ajá. Y empecé a comprender la estructura genética, celular, molecular a través de esos días. Hubo un día que pues ya empecé más a buscar meditación, empecé como a quererme relajar más. De repente me voy a dar un masaje con mi madre y me regala un libro de Saint Germain. Y ella me explica que nunca me había contado nada, pero que ya había tenido un maestro ascendido, que le gustaba mucho por el Reiki, que ella daba Reiki, y que se preparó para todo lo de pues masajista, y que la canalización energética la hacía a través de este tal Saint Germain, y me da las oraciones del Yo Soy. Y yo empecé a hacerlas, no entendía ni lo que estaba leyendo, pero empecé a hacerlas con mucho amor. Y a medida que empecé a leer el Yo Soy, entonces pues encuentro por esa época unas clases de cábala del maestro Gottslam, hago la primera clase de cábala, tiene una meditación al final con un Merkabah en color oro, y después de esa meditación se me llena todo mi salón de como si fuera una persona gaseosa. Como yo la veo porque está iluminada, pero no conseguía ver el rostro ni ropa ni nada, eran siluetas que se acercaban a mí, grandes, más medianas, etcétera. Yo pensaba que era pura imaginación mía, pero mi sorpresa fue que después de esas primeras meditaciones, que fueron 2 o 3 meditaciones que hice ese día, al día siguiente empecé a verlos claramente en mi casa. 4 de la mañana, otra vez 3:30, 3:40, 4 de la mañana me despertaba y ya estaban en mi cama. Los veía claramente. Entonces, es cierto que no pasé miedo, porque la vibración que se siente, la energía, sientes un bienestar que no se puede explicar bien. Creo que he tenido mucha suerte a la hora de poder tener este tipo de conexión, porque dijéramos que mi prudencia a la hora de poder contar estas cosas hizo que no conectara con nadie. Entonces yo conviví con ellos en ese tiempo, entendiendo y comprendiendo todo lo que me estaban queriendo emitir a través de pensamientos, porque es como entra un pensamiento en la cabeza y yo puedo verlo holográficamente y además lo puedo interpretar. Poquita información que encuentro en Google, enseguida es como que ya le doy un orden y tengo una comprensión y entendimiento clara de lo que me están diciendo. Para resumirte rápidamente, en poco tiempo pude verlos claramente y sobre todo en la bañera. Cuando me estaba duchando, era el momento en el que ellos aparecían, veía claramente los ojos grandes, como muy cristalinos, una mirada muy cristalina. No tienen pelo, como la cara así como un poquito alargadita de aquí. De la parte para abajo del cuerpo no me fijaba demasiado, pero sobre todo era la conexión a través de los ojos. Lo más bello es que sentía como si los conociera, ¿no? En ese tiempo fue como muy familiar. El asunto y la prueba fue que cuando ya empecé a conectar con gente que estaba, porque claro, se me repetían mucho ciertos números, que al principio no les podía dar un sentido en condiciones, pero después empezaron con las geometrías, como tú dices,
empezaron a mostrarme la estrella de 6 puntas. ¿Y esos seres de qué raza eran? Es que eso es lo que te voy a comentar ahora. Cuando empecé a entender todo el tema me estaban explicando que existían unos códigos o unas geometrías que activaban secuencias en nuestra genética, unas secuencias como de recuperación de datos. E incluso me enseñaban los codones del ADN y veía como tenían como si fuera una energía encima del codón, como si fuera como o una plastilina negra o alquitrán o si fuera petróleo. Entonces, me estuvieron especificando claramente cómo se podía trabajar en una recuperación de datos de lo que había dentro de los códigos binarios y en esos CDs o disquetes de memoria. O sea, así es como lo estuve interpretando con ellos. Al tiempo, pues buscando por qué se me repetía tanto el número 13, el número 0 y el número 7, encontré que habían hermanos que se les repetían el 11 y el 12 en Internet, ¿no? Personas. Y entonces pude entender que lo que a mí me estaba ocurriendo era un movimiento que se había llamado despertar de la conciencia o algo así. Entonces empecé a investigar y ahí empecé a conectar con otras personas que les había pasado lo mismo que a mí. Y ahí empecé a pasar miedo, porque me dijeron que habían seres oscuros, que tenía que preguntarles si eran de la luz, que... Claro, yo ahí ya dije, no quiero ver nada, no quiero seguir viendo nada, porque no me interesa tener conexiones con seres, como comentaban en ese momento, demoníacos y etcétera. Sí que es cierto que cuando tenías ese tipo de percepciones, durante un par de días me dejaban tranquila, pero en cuanto volví a tener una normalidad en mi energía, además pude tener trabajo directamente desde casa, todo se me arregló para que yo pudiera quedarme en mi casa 1 año y 3 meses sin salir prácticamente a comprender qué era lo que me estaba sucediendo. Pude recordar perfectamente medicina cuántica, medicina oncológica, se me ha dado muy fácil entender la ciencia cuántica, la ciencia atómica, todo lo que es genética y sobre todo entender la resonancia de nuestro cuerpo energético, cuerpo áurico, se me dio muy fácil en ese tiempo comprenderlo y entenderlo. Así que empecé a preguntarles cuando aparecían que me dijeran que de dónde eran, claro, lo primero que te dicen, de qué estrella son o qué constelación. A mí no me entraban pensamientos de que me dijeran que fueran de ninguna constelación. No me decían si era de la luz o si era de la oscuridad. Simplemente sentía una sensación de amor cuando los veía, superior al amor que sentía cuando empecé a perdonar. Y no es que sea amor, es un estado de paz y armonía, de serenidad, como si estuvieras en tu casa en ese momento, solamente por tenerlos cerca. Había una de ellas que se acercaba más que el otro y el otro tenía como una especie veía como si estuviera anotando cosas, ¿no? o tomando datos de algo. La esencia femenina, porque había una esencia femenina y una esencia masculina, sí que era la que tenía más contacto conmigo y la que me empezó a abrir memorias, incluso de Jerusalén. He tenido memorias de muchas épocas en las que pude empezar a recordar claramente mis vidas pasadas, pero claramente, por no decirte prácticamente, muchísimos registros los recuerdo. Y recuerdo desencarnar y qué ocurre después del desencarne. Y recuerdo vidas en las que me he quedado atrapada en un plano dimensional mental que ni es el cielo o no es esa ciudad etérica a la que pude luego viajar con ellos, ni son naves, es un plano mental en el que nos quedamos atrapados pues según la emoción, el chakra y etcétera, como he ido comprendiendo con todo este tiempo, ¿no? En conexión con ellos. Así que fue pasando el tiempo, fui curando mi miedo y dije, bueno, tengo que seguir entendiendo lo que me está ocurriendo y no me están diciendo quiénes son ni qué hacen aquí. Pero de repente empecé a utilizar estas geometrías por mí misma y dentro de un Merkabah, dentro de la esfera, el Merkabah dentro de una esfera, se movían los anillos y regresaba a mi infancia. Hasta que un día sentí pedirle al vehículo que me llevara al momento más feliz de mi vida. Había un sueño desde pequeña muy repetitivo que se intensificó a través de las meditaciones donde aparecía una pata de elefante y una cascada. Yo siempre quería subir el camino arriba de la montaña y no podía. En esta vez subí con este vehículo o con esta holografía geométrica que utilizaba para regresar y viajar en mi propio código genético y seguir recuperando patrones
y cuando subo arriba de la montaña veo como una nube redonda, un haz de luz enorme en el que me introduce el Merkaba y puedo subir, y ahí ya los veo claros. Veo las piernas, la estructura del cuerpo, lo veo todo. Esta nave ni tenía botones como las películas de Star Trek ni nada de esto, es pura energía. Sí que había como una pantalla que en ese momento estaba opaca, habían 2 atriles en los que recordé perfectamente que se ponía la mano y que a través del pensamiento se movilizaba. Y en ese momento me dice la mente, célula transporte. Célula transporte es lo que escuché en ese momento y pude comprender. En ese momento siento que me dice la mente, Ria Tot Ari. Yo recordé el nombre en ese momento como Ari y me reconocí como Ari. Entonces, cuando me di cuenta que estaba encima de una nave, tuve miedo de que me llevaran. Y en el momento que tuve miedo, me empezaron a bajar. Entonces se asomaron y me saludaron con la mano y yo empecé a llorar en esa regresión que me hice yo por mí misma, lloraba. Entonces cuando levanté la mano para despedirme me di cuenta que tenía exactamente los mismos 3 dedos, aquí, el otro cuarto, la misma estructura de la piel, completamente como si fuera azul perlado. Entonces pude verme claramente que era yo. Entonces caminé por el camino y fui bajando, vi la vegetación del camino, la cascada a mano derecha, y cuando bajé vi una flor que estaba perdiendo el prana. Entonces acerqué las manos, sentí como se me abría el cráneo, pero cómo se me abría en ese momento, y jalé una energía increíble y recuperó la holografía roja otra vez intensa la flor con solamente ponerle las manos. Entonces empecé a escuchar los ruidos de los elefantes y me metí detrás de las flores. Y en ese momento sentí miedo. Nunca había sentido miedo hasta ese momento. Cuando pasaron los elefantes, al asustarme en ese momento subí la cascada y ese fue el sueño reiterativo, que lo he tenido continuamente repetitivo, en el que subía a la montaña y yo los llamaba. Sentí soledad, sentí frío, nunca había sentido frío. Comprendí que era la primera vez que bajaron la holografía para que yo pudiera trascender aquí y ya reencarnar en un cuerpo de un bebé para comenzar el juego, ¿no? Tiempo después ya recordé lo que pasó después de esa célula transporte, de esa nave, pero entendí que estaba teniendo un claro recuerdo de lo que hay aquí dentro, de mi esencia, de mi ser. Y cuando digo mi esencia y cuando digo mi ser, estoy diciendo nuestra esencia y nuestro ser de todos, ¿sí? Porque luego es la comprensión y el entendimiento de que lo que estamos viviendo después del 2012, por la banda fotónica, por la energía por la reconexión que está habiendo dentro de estos cuerpos, vehículos, pues nos estamos recuperando realmente de lo que somos. Así es, exactamente. Tú mencionaste sobre unos códigos para recuperar tu información. Ajá. ¿Cuáles son esos códigos? Bueno, esos son los códigos de apertura pleiadianos. Después de ese tiempo, después de haber recuperado este dato, al día siguiente empiezo a sentir la necesidad de comunicar de nuevo con ellos claramente, ¿no? Yo necesitaba recuperar, yo necesitaba volver a verlos. Ya era una necesidad, ¿no? Entendí que esa necesidad no era algo normal, que no tenía que tener la necesidad, pero entonces quise conectar con esa esencia que sentí cuando tuve ese viaje en el vehículo, en mi vehículo de transporte. Así que empecé, no sé por qué hice un ayuno de varios días, puse mucho calefactor en mi casa, me puse a sudar. No te puedo explicar realmente qué tecnología utilicé en esos días, pero sé que en el segundo día empecé a sentir la presión que siempre estaba sintiendo. Siempre he sentido presión aquí en mi entrecejo, ¿no? Creía que eran como dolores o migrañas, pero me di cuenta en esa regresión que aquí había un tubo. Entonces me di cuenta que podía introducirme dentro del tubo y habían luces que salían como así hacia arriba. Pude subir. Fue después de este viaje que te digo, la regresión a esa primera vida. Y cuando ascendí arriba, vi claramente un lugar como una sala iluminada, donde el tubo que salía de mi cabeza conectaba con el tubo de un cuerpo exactamente igual a los que yo estaba viendo en la nave y al que había recordado en mí. Lo que pasa es que mi cara no la vi, pero la cara de ellos dos sí que la vi.
Entonces me di cuenta que es como si fuera un chupón de conexión donde tengo un cuerpo criogenizado que está como nutriéndose del cuerpo humano y al mismo tiempo abrí la conexión para nutrirme de lo que tenía en ese cuerpo, dijéramos. Pude ver claramente que estaban tanto Ria como Tot al lado de este cuerpo y entonces entendí que cuando ellos se acercaban a mí, se estaban acercando a ese cuerpo holográfico. De hecho, pude ver incluso cómo el ojito estaba como medio entreabierto, como si estuviera despertando. Me recordó al Buda en ese tiempo, ¿no? Esos medios ojitos así. Entonces lo que hice fue, a partir de ese momento, me di cuenta que había conexionado con otra parte superior mía, o del cuerpo humano, en la que a partir de ese día empezaron a bajar los códigos claros, ¿no? ¿Pero esos códigos qué son? ¿Números, figuras geométricas? Son unas figuras geométricas que van acompañadas con una resonancia de unos números que se iban repitiendo hasta que componía completamente el código. No dejaba de repetirse continuamente esa información en la cabeza y además los sueños, empecé a soñar y me daba cuenta dentro del sueño que estaba soñando. Entonces dentro del sueño, cuando estaba soñando, los podía llamar fácilmente. Podía subir arriba y los códigos que yo estaba viendo aquí abajo, que me eran muy complicados, estuve durante 1 año y medio queriendo hilar el primer código, ahí arriba recuperaba la información al instante, entendía claramente y además empecé a darme cuenta que podía enviar códigos a través del tubo a una torre holográfica que tengo al lado del cuerpo donde ellos están interpretando la información que les envío. Se abrió un puente de conexión directo. Entonces ahí fue cuando me mostraron que estoy teniendo conexión desde la 13ª dimensión de mi mente y conecto con la 13ª dimensión de la mente del sistema en el que nos está rigiendo. Entonces me resonaba mucho Alcione, investigué y Alcione era un sol de Pleiades. Entonces entendí que ellos me estaban queriendo decir que a través del sol, del sistema solar, porque me mostraban los sistemas como si fueran átomos, y vi qué puentes de conexión se abren a través de unos tubos de gusano, como si tuvieran un código para poder acceder a qué vibraciones o qué mentes están, y pude ver qué estaciones hay dentro de los soles, cómo está el... Bueno, es mucha información. O sea, ¿cómo qué estaciones hay en los soles? Hay civilizaciones. Exactamente, sí. La estructura de esas civilizaciones, ¿cómo es? O sea, físicamente de ellos. Físicamente prácticamente son como diamantinos. Además es que en el sol no hay calor. Nosotros creemos que hay luz de calor, pero eso ocurre cuando entra en el planeta Tierra y nosotros interpretamos la información del sol como que quema y es dañina y así la estamos creando. Es un vórtice energético impresionante y ahí hay una pulsación mental de los seres que están ahí muy, muy evolucionada, en la que pues está pudiendo programar todo el sistema solar y todos los planetas, ¿no? Y toda la conjunción. Entonces, si una nave va hacia allá, esta nave ni se va a chicharrar, ni se va a quemar. No, de hecho, además, a medida que vamos saliendo del planeta, los colores van cambiando y la energía va cambiando. Y cuando puedes salir del planeta Tierra, o sea, te das cuenta que el sol no tiene esas llamas amarillas que hemos interpretado aquí tantas veces. Exactamente. Entonces, ¿por qué nos están manejando? Por ejemplo, hace poquito salió un comunicado de que iba a haber como una especie de explosión solar que iba a afectar a la Tierra. Es que están habiéndolas, es lo que está permitiendo que nosotros estemos, es lo que está permitiendo que estemos aquí ahora mismo tú y yo. Cada explosión solar, cada llamarada solar que está habiendo está reconectando nuestro código genético. Si nosotros la interpretamos con miedo, nos cerramos y automáticamente eso verdaderamente puede dañarnos. Mirar el sol, estar expuestos al sol sin pantalla solar, recibir esa energía, trabajarla, interpretar también la energía que hay en la luna, en cada uno de los planetas. Todo eso es un programa que está, creado para formar la conciencia colectiva planetaria. Entonces las explosiones nos están reconectando otra vez de nuevo todo lo que está sucediendo en el Sol. Exactamente, sí. Y si lo manejan entonces, por ejemplo, las autoridades, yo te lo digo porque eso es algo que se volvió viral a nivel mundial, sobre un comunicado que mencionaron de que iba a haber una explosión solar. Entonces esto lo hacen de alguna forma para cerrarte o ponerte como si estuvieras
cerrarte, mejor dicho, a esa posibilidad? Bueno, la comunicación que he tenido con estos hermanos hasta que he dejado de visualizarlos holográficamente, ellos vinieron a avisarme de que la manera de que yo los estaba visualizando es una manera para conseguir interpretar la información pues desde un punto cero en el que empecé la reconexión hasta ese momento. Pero me enseñaron a comunicar directamente con ellos, con las dimensiones cerebrales en conexión con el corazón y como si hubiera el corazón de una nave en el centro de la Tierra. Entonces, a través de esa conexión, recibo toda la información de estos hermanos sin tenerlos que visualizar. Sí que siento su energía. Es como si pudieran meterse a través de mi glándula pineal y empezar a recibir información de una manera normal. No me quedo como desconectada ni como otras cosas que después con el tiempo he ido viendo en otros hermanos. O sea, conmigo es como de una manera muy natural. De hecho, he recordado que he entrado y he salido varias veces de este plano reconexionando completamente el cuerpo humano y he regresado. O sea, que es muy fácil reconexionar de una manera natural. No hace falta tener fuertes, si tenemos fuertes subidas energéticas que nos desvanecen o que nos desmayan, es porque hay que trabajar en la energía emocional. Nuestra energía emocional no está ajustada y ellos me han enseñado incluso que cuando envían un mensaje atravesan ciertas capas energéticas y el mensaje cuando nos llega a lo mejor lo interpretamos según nuestro estado emocional, pero es otro mensaje diferente. También me han enseñado a purificar esa parte de conexión. Para tener una conexión nítida con ellos es muy importante la alimentación, es muy importante que trabajemos en nuestras emociones, en la emoción de la persona que está teniendo la conexión, y es muy importante entender que ellos nunca están dando mensajes de miedo, nunca están dando mensajes de final del mundo, no entienden de eso, no dan mensajes en el tiempo, no entienden del tiempo. Eso lo interpretamos nosotros una vez nosotros estamos aquí como enganchados en esa línea temporal, pero ellos lo envían a través de otros códigos. Entonces, lo que sí que he podido aprender con ellos es que lo que está ocurriendo en el sistema es un sistema que ha estado completamente desconexionado de estas informaciones y que cuando llegaba la información de, dijéramos, el plano dimensional de otros planetas, aquí ha sido interpretado según nuestro nivel de conciencia. Estas personas que están trabajando, emitiendo este tipo de frecuencias, de noticias que nos va a dañar y etcétera, muchos de ellos están creyendo que ocurre así. Hay muchos científicos que creen que nuestro ADN verdaderamente se está destruyendo y que el Sol está siendo verdaderamente dañino. Hay ciertas familias que ya conocemos en el sistema que forman parte de nosotros, es parte de nuestro código genético que debemos de recuperar. Y para eso hay que entenderlo y comprenderlo fuera de cualquier odio y miedo. Entonces, si hablan de los reptilianos, sí, es que el cerebro humano tiene un código genético, ha tenido una variación, nuestra genética reptiliana, no está fuera, está dentro y la estamos proyectando fuera y le estamos dando fuerza. Entonces, tenemos que trabajar mucho en nuestro interior y es lo que verdaderamente he podido comprender en contacto con estos hermanos. Podemos llamarle espiritualidad, podemos llamarle ciencia, como queramos. Entonces, sí que es cierto que se está interpretando todo esto y en lo que podemos decir el sistema, arriba del sistema, en los hermanos que tenemos, en estas familias que llevan todo el sistema, sí que es cierto que igual que la crisis mundial, que verdaderamente ha sido una bendición para muchos de nosotros, todo este vapuleo emocional nos ha centrado en que algo tengo que ver en todo esto. Ahora sí que se está esperando un apagón mundial de todo lo que es Internet, de todo lo que son las computadoras y sí que se sabe que, bueno, todo lo que está regido por una informática se va a quedar como desprogramado. Tenemos que variar el dinero, tenemos que variar nuestra manera de movilizar nuestra energía. Podemos hacer el cambio de una manera armónica. Estamos trabajando, por ejemplo, en el proyecto en el que ahora mismo estoy colaborando, se está trabajando para que se pueda hacer este cambio de una manera sutil, armónica. Pero si el ser humano no decide despertar de una manera en conciencia hacia el interior sutil y armónico, lo va a hacer de otras maneras. Entonces, se está utilizando esta excusa de la llamarada solar, pero es que lo que verdaderamente está trayendo estas explosiones que ya son de una magnitud superior solares, es que evolucionemos, por decir entre comillas, porque nunca hemos involucionado.
ha sido una experimentación y ha estado completamente regida por nosotros en otro tiempo y espacio o en otras dimensiones. Lo que está ocurriendo es que nuestro código genético está teniendo tal recodificación o recuperación que va a llegar un momento que tenemos que generar estas creaciones colectivas para dar el siguiente paso cuántico, para dar el siguiente salto evolutivo. Entonces, la ambición, el dinero, la vida llena de industria, de materialismo, todo eso va a cambiar. Podemos cambiarlo de una manera armónica, como estamos queriendo compartirlo. Y si no, no pasa nada. Cambiará también de la misma manera, a través de estos eventos. Apagones, que si llamaradas, que si el fin del mundo. Lo que llevamos oyendo desde el 2012 también, ¿no? E incluso antes. Y aquí estamos, ¿no? Así es. Entonces, la reconexión realmente que nos está provocando el Sol por medio de las llamaradas viene siendo algo para reconectarnos, para estabilizar, para poder proyectarnos a un nivel evolutivo mucho mejor del que tenemos ahorita. Nuestro cuerpo está mutando. Lo que verdaderamente está mutando es nuestra genética, nuestro cuerpo, nuestra composición molecular, nuestras células, nuestro carbono. Por eso nos estamos haciendo cada vez más cristalinos, porque esas llamaradas solares van a entrar fuerte en el planeta. El planeta se está inclinando para abrir los polos a esta energía. Hay planetas en los sistemas que están completamente inclinados, recibiendo toda la energía solar de golpe, completamente cristalinos. Una evolución impresionante en estos planetas. Es lo que está pasando en el planeta Tierra. Entonces, esta inversión de polos, esta inclinación está haciendo que todas las llamaradas solares, el eje central del campo toroidal electromagnético, la jale. Y el núcleo central terrestre se llena de más luz, y nuestros corazones y pineales se llenan de más luz, nuestra holografía cambia y va a cambiar todo. Está cambiando todo, aunque parece que todo sea un caos, se está reordenando. Entonces, lo que está ocurriendo con estas explosiones solares es que estamos recuperando nuestro verdadero holograma para poder trabajar aquí, en el que llegamos en un inicio. ¿Qué pasa entonces con las personas que tienen, por ejemplo, angustia, miedos? O sea, ¿qué pasa con estas personas en determinado momento? ¿Cómo podemos hacerles ver o entender de que esto no es así? Bueno, hemos estado sumidos en esa frecuencia de desconexión. El miedo es una emoción, un programa mental que desconecta completamente el código genético. Tocaba desconectarnos. Tuvimos que entrar en la noche de los tiempos, que le hemos llamado la noche de los tiempos, donde nuestro chakra corona era como una flor de loto y se cerró para poder bajar aquí y experimentar qué programa tiene este cuerpo, ¿no? En comunicación con toda la holografía. Entonces, lo que ocurrió es que hemos experimentado a través de las frecuencias del miedo, que ha ido mutando, ¿no? En vergüenza, en asesinato, en ciertos patrones que hemos ido creando a través de lo que verdaderamente es el miedo, que es justamente lo contrario de la frecuencia de lo que llamamos amor. Pero no es un amor humano, es un amor diferente, es una energía sutil que nos permite comprenderlo y entenderlo todo. Es decir, estar conexionados a toda la información cósmica. Eso es lo que nos hace sentir llenos, plenos. Y le llamamos amor, es precioso llamarlo amor, pero no es un sentimiento humano. Es un flujo fractal de la energía que atraviesan los soles, que entra por nuestra glándula pineal y que recupera nuestro holograma a nuestro cuerpo genético. No somos este cuerpo. Utilizamos estos cuerpos vehículos para poder bajar a dimensiones, crear holografías y experimentar. Pero el miedo ha sido implantado desde el principio de la noche de los tiempos para poder cerrar esa flor. Ahora esa flor de loto se está aperturando con los primeros fotones del alba cósmica. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que todos esos miedos se están potenciando porque ahora los estamos pudiendo ver mucho más. Pero eso está siendo bueno porque al mismo tiempo estamos recuperando el patrón de, ¿cómo poder decirlo?, de reordenamiento. Entonces, sentir el miedo nos está llevando a buscar las soluciones y herramientas para poderlo transformar en la otra frecuencia que nos reconecta, que la llamamos entre comillas amor o amor universal o información cósmica. No, qué interesante. Pero cuando esta información viene de parte de esferas altas. Siempre ha venido. Siempre ha venido. De esferas altas. Nosotros cerramos para crear las esferas bajas.
para bajar a esas esferas. Pero toda información siempre está viniendo de esferas altas. Es interpretada y creada según el nivel de conciencia que estamos experimentando. Imagínate que ahora tu conciencia puede viajar en tus chakras. Y ahora la tienes en tu chakra, en tu sexto chakra. Pero decides bajarla chakra por chakra, chakra por chakra, hasta el chakra más denso. Hay un chakra debajo del chakra de color rojo, que le llamamos chakra base, o le decimos el omega, que es completamente carente de luz. Ahí es hasta ese programa hemos bajado. Y todo lo que hemos sentido, lo hemos creado fuera. Esta holografía responde a nuestras sensaciones, sentimientos y al final emoción, que ha sido una sensación ya densa. Y todas nuestras células, todos nuestros átomos están resonando con la Tierra, y la Tierra está creando lo que nosotros estamos sintiendo, percibiendo, pensando, a través de nuestras emociones, pulsando. Entonces, siempre ha sido información universal, siempre ha sido información de altas esferas, pero al entrar, según donde tú estás, si estás en el chakra base, en el chakra raíz, en el chakra de la creación, y tu conciencia está experimentando ahí, tú vas a interpretar tu vida, el planeta y la información que te está llegando según la banda frecuencial en la que tú estás sintonizado, o, dijéramos, el programa de experimentación. Si tú le estás dando a los demonios, solamente vas a ver demonios. Hemos tenido tiempos en los que solamente veíamos demonios. Nos hemos comido los unos a los otros. Y seguimos aquí los mismos. ¿Cómo podemos reconectarnos otra vez, o cómo podemos activar los otros centros que están un poquito más arriba del plexo? La llave que abre a toda esa reconexión es conectar con el corazón. Por eso te digo que el primer paso que di fue entrar en un perdón, y no entendía muy bien por qué me estaba siendo tan fácil perdonar. Pero el perdón te lleva al corazón. Tenemos que volver a reconectar con nuestro corazón. Nuestro corazón es lo que es arriba, es abajo, lo hemos oído muchas veces. Es un reflejo de nuestra glándula pineal. En nuestro corazón hay un centro energético debajo del esternón, donde hay una electricidad acumulada que ha estado como guardada en una cajita fuerte en todo este tiempo de oscuridad. Una pequeña chispitina, pero jamás se ha apagado. A medida que conectas con tu corazón, con el perdón, con la liberación, a medida que empiezas a amarte comprendiéndote, entendiéndote, el porqué de todo, sin un juicio, sin un dolor acumulado, o entendiendo el dolor, por qué está ahí, vas conectando más y más y más con tu corazón, y esta chispita empieza a llenarse como de un fuego interno. Ese fuego interno hace que tu glándula pineal empiece a perder toda la piedrita que ha acumulado durante todas estas experimentaciones de vida. Y esa piedrita empieza como a tallarse. La comunicación que empiezas a tener con otras dimensiones, ya no se trata con otras dimensiones, es el aquí y el ahora. Es la comunicación con nuestro interior. La comunicación con esa electricidad que tenemos dentro, que hace que se aperture la comunicación a la electricidad superior. O dijéramos, pues como si fuera un electromagnetismo que tú reconectas aquí para reconectarte con el electromagnetismo de otra información que tienes aquí. Y las naves que estamos continuamente pues visualizando fuera, holográficamente están arriba de nuestra cabeza. Entonces se puede entrar, salir, recuperar datos. Este cuerpo es como si fuera un templo que está abierto para nosotros, y poder viajar a través de él y entender que todo lo que tenemos alrededor es una resonancia de lo que está pulsando este cuerpo. Salir de todo lo de fuera y entrar dentro. Esa es la verdadera llave que abre la puerta a la recuperación, y a que podamos volver al origen. A través del perdón y enfocándonos en nuestro corazón. A todo, el perdón a las noticias que nos quieren dar miedo, a los que las están produciendo, el perdón a todo eso, porque eso ha tomado fuerza porque nosotros lo hemos alimentado. Así es, exactamente. ¿Cómo es que tú trabajas con las demás personas, con las que llegan a ti, para poder hacerles su reconexión, por así decirlo? Bueno, al tiempo que he tenido conexión con estos hermanos, siempre me han dejado muy claro que todo lo que tuviese que trabajar debía ser bien especificado, que la persona que se estaba acercando estaba utilizando una frecuencia vibracional sutil para tener por él mismo su autosanación o autorreconexión.
Entonces, me es muy fácil trabajar a través de los ojos y a través de la mente con grupos de personas grandes a la hora de canalizar una información que empiezo a dar, pero no son las palabras, aunque todo está muy bien especificado y explicado. Se trabaja con una frecuencia vibracional en la que ellos tienen una reconexión genética bastante importante. Trabajamos con la frecuencia cristal diamantina, pero aquí la interpretamos como Cristo. La hemos interpretado como Cristo. Entonces, trabajamos dando unos seminarios o talleres, información. También pues cuelgo muchos videos en YouTube para podernos sintonizar con los programas lunares, con las frecuencias solares, utilizando la herramienta del Solkin, pero es simplemente una reconexión, una sintonización en el que todos nos podamos agrupar para entender qué energías cósmicas estamos viviendo en cada momento, para poder desengancharnos del materialismo y que la reconexión sea más suave y ese apagón pues no sea como realmente tiene que ser. Así es. Me decías que hay un proyecto que se está haciendo, que es el de, para que se generen estos cambios de una forma muy sutil, que se está haciendo por medio también de los abuelos, los ancestros, las gentes que tienen más conexión espiritual, que se encuentran en ciertas comunidades. ¿Puedes platicarnos de este proyecto? Sí, pues te comento que, bueno, la función que nosotros estamos realizando ahora es compartir toda la información en lo que es regresar al ser humano integral. Tenemos que conseguir amar la materia, trabajar mucho en nuestro transgeneracional, trabajar mucho en las historias que se han contado, que están bastante distorsionadas a través de una transformación de nuestros pensamientos, de nuestros recuerdos, etcétera. Por ejemplo, pues ahora me quedan días para dar a luz a este bebé. Estoy ahora a puntito de dar a luz a este bebé. Entonces, hace 2 años y medio empecé a conectar telepáticamente con la esencia que iba a bajar con el bebé. Me dijo exactamente dónde iba a vivir, o sea, a dónde iba a nacer, y exactamente está siendo así. En Amatlán, tiene que nacer entre los volcanes. Tuve conexión telepática con los volcanes y la esencia de los volcanes del Popocatépetl y Iztaccíhuatl. ¿Los conoces que están aquí? Sí, claro. Ajá. Ahí hay una ciudad interna bastante interesante y los hermanos que están allí están abriendo el vórtice al cambio planetario. No es nada lo que está saliendo del Popo. Es increíble la información que está emergiendo de ahí. Pude ver como si fuera una espiral de expansión de la nueva conciencia y emerge justamente en un triángulo energético que hay en el Iztaccíhuatl y en el Popocatépetl y en la montaña que le llaman la Malinche. Es como un triángulo energético. La puerta la abre la que le llaman la Malinche, a la energía cósmica, planetaria, y de ahí va directamente a Teotihuacán y se hace como la red de interconexión planetaria. Cuando empecé a tener estas conexiones con las montañas, a escuchar las plantas, bueno, a poder, porque trabajan mucho en una geometría, en una vesica piscis que se apertura aquí con 4 triángulos pitagóricos. Entonces, la puerta que he abierto, o que se ha abierto a través de este cuerpo, vehículo, es la puerta de la 13ª dimensión, pero el 13 se unifica en un 0. Entonces, esta 13ª dimensión, que estos hermanos que conectan justamente a través de este canal y están pasando los mensajes, viene de la 13ª dimensión, que es la dimensión que se encarga de unificar. Y justamente la energía que sale del Popo y del Ista es una energía de unificación, es una energía de la 13ª dimensión. Cuando pude estar en estas montañas hubo un mensaje que me llegó claro, y es que en los pueblos indígenas es donde está guardada la medicina, entendí la medicina en ese momento, para la recuperación de nuestros datos. Y dije yo, medicina para la recuperación de nuestros datos, y al poco tiempo me empezaron a hacer viajar. He viajado prácticamente pues por toda Centroamérica, Latinoamérica, América del Norte, y me están viajando mucho por toda América. Hemos abierto vórtices, 33 puntos de conexión. Tuve que estar aperturando con estos códigos, con unos cuarzos programados, que hemos estado trabajando pues con hermanos que nos han ido recibiendo como milagrosamente en todas partes, que nos han abierto los caminos. Y después de estos trabajos pues se me ha dado muy fácil contactar con abuelos de tradición, se les llama, donde tienen una información guardada o reguardada para el final de los tiempos. Entonces, por causalidades de la vida y diosidencias,
con mi compañero con el que camino, con Bogart, el papá de este bebé, me dijo, oye, tengo un amigo que quiero presentarte, por todo lo que me estás comentando creo que te va a gustar conocerlo, que es el abuelo Águila. Este abuelo es un puente de conexión con todos los abuelos de tradiciones de toda América, y además también ha estado en Francia, ha estado también en Europa, etcétera. Y entonces están teniendo ideas maravillosas de unificación, y mi corazón resonó mucho que todo el aprendizaje que he podido recuperar, todo lo que estoy recordando, unificarlo a una universidad que se denomina Universidad de la Luz. Se puede conectar online o se puede hacer presencial, en el que tiene como diferentes proyectos. Uno de ellos, crear unas ecociudades sollunares. Resulta que en una de las primeras conexiones, antes de subir a la nave que te comenté, que todo es holográfico, todo lo genera el pensamiento, sí. Entonces pude ascender, dijéramos, a mi cabeza, y de mi cabeza vi como un reflejo de una ciudad holográfica que estamos recibiendo para poderla crear aquí. Y resulta que la glándula pineal era como el edificio del centro, y pude ver las secciones de la ciudad en el hemisferio izquierdo de mi cerebro y en el hemisferio derecho. Sé que parece un poco extraño, pero creo que es una manera de saber interpretar la información, y luego, como este es el mundo de las formas, la podemos crear. Nos lo estamos pasando pipa, como se dice en España, como niños de corazones puros. Entonces el asunto está en que cuando conozco a la abuela y me presenta el proyecto, la ciudad que yo había visto tantas veces, en la que tengo contacto con estos hermanos, o tenía contacto con estos hermanos y con otras razas dentro de esta ciudad, hasta que pude subir a la nave y comprender mejor por qué estaba viendo esa ciudad, y etcétera. Resulta que el abuelo la tiene diseñada desde hace un montón de años, y tiene desde el principio que hace falta para poder bajar esta información y empezar a crearla entre todos juntos, ordenando el cuerpo por dentro, por fuera, comprendiendo la biocomputadora humana, toda la información que estaba recibiendo. El abuelo la tiene estructurada con un orden y con una precisión increíble, para empezar a generar el cambio en las personas, y así crear estas ciudades que son las que van a levantar a la noosfera planetaria un cambio de conciencia más elevado. Podemos recuperarnos cuando nos unifiquemos con un nivel de conciencia superior, pero no se activa la recuperación de datos hasta que no estamos todos interconexionados por igual. No puede haber nadie que destaque, ni nadie que quede por debajo, porque si no la secuencia se frena de recuperación genética, ¿comprendes, verdad? Lo que nos va a ayudar a todo esto son estos centros energéticos, son como unas ciudades, como si fueran naves aquí, reconectándose, en ciertos lugares estratégicos del planeta, que están alineados con ciertos portales del cosmos, y al mismo tiempo con ciertas geopatías o ciertas combinaciones en la energía de la Tierra. Van a haber varias ciudades de estas creadas en la Tierra, y hay una de ellas que está en India, ya es un prototipo que se está formando, pero tiene una estructura geométrica muy potente, y eso es lo que nos va a permitir aún recuperarnos más. A eso estamos llegando. Entonces, el detonante va a ser los cambios que se vengan a generar, por ejemplo, a nivel mundial, para que esto empiece a salir empiece a salir por todos lados. Ajá. El primer regalo ha sido esta crisis mundial. Han habido otras crisis que nos estaban preparando para entender que podemos superarlo. Esta crisis mundial ha sido el primer paso. El siguiente paso es el apagón, para que las cuentas bancarias pues se queden a cero. Y que entendamos que podemos intercambiar trueques, tequios, que nos podemos ayudar entre todos. Ya estamos utilizando nosotros también unas geometrías para estar como preparados para este tiempo. Estamos aprendiendo a compartir por igual, aprendiendo qué es el trueque, el tequio, aprendiendo primero a amar la energía del dinero, porque si no amas la energía del dinero, lo que te está espejeando la energía del dinero a ti mismo, no puedes dar el siguiente salto al trueque. Porque si tú desconfías con una persona cuando le dejas 50.000 euros, ¿cómo no vas a desconfiar cuando tienes que intercambiar o troquear otra cosa por otra? No podemos estar en un flujo por igual. El dinero viene a purificarnos. Y eso es lo que tenemos que interpretar.
y es lo que estamos aprendiendo en este proyecto Unificación, lo que estamos compartiendo, más que aprendiendo, compartiendo para recordar entre todos pues quiénes somos, qué hacemos aquí y qué está sucediendo. De todas las personas que te han venido a los cursos o que han venido a reconectarse, ¿es muchísima gente la que te has encontrado a nivel mundial? Sí, muchísimas personas, y he vivido verdaderos regalos.